tema que lo anunciamos y que es clave, el implante de cadera. La cadera es una articulación que hay que conocerla, hay que saber por qué puede llegar a afectarse, en qué casos se recomienda este tratamiento. Presentamos esta nota, póngale atención porque el especialista está junto a nosotros. Implante de cadera. Aunque de una forma genérica, todos sabemos qué es la cadera y para qué sirve. Cuando tenemos un problema que puede implicar un reemplazo protésico, nos pueden surgir algunas dudas. Conocer la anatomía de la cadera, su funcionamiento, cómo es una prótesis de cadera o en qué casos es el tratamiento recomendado que nos permitirá afrontar con más información la intervención. La cadera es la articulación que une la pierna al tronco. Más concretamente, une la parte superior del fémur con la pelvis. El extremo superior del fémur tiene forma de esfera y se llama cabeza femoral. La pelvis tiene un receptáculo hemisférico en cada lado llamado acetábulo, en el que encaja la cabeza femoral. La cabeza femoral se mueve dentro del acetábulo y ello nos permite andar y desplazarnos. Tanto la cabeza femoral como el acetábulo están recubiertos de cartílago, que facilita el deslizamiento de ambas estructuras sin que produzca dolor. En pocas palabras, una prótesis de cadera es un dispositivo médico artificial que reemplaza a nuestra cadera natural cuando ésta presenta daños. Se utiliza para aliviar el dolor y para devolver la función a pacientes que no responden bien al tratamiento conservador, reposo, rehabilitación, antiinflamatorios, entre otros. Normalmente su médico podría recomendarle el reemplazo protésico de cadera en uno de los siguientes escenarios. Fractura de cadera. Se trata de una rotura de la parte superior del fémur. Suele producirse en pacientes con osteoporosis previa. Es habitual el uso de prótesis parciales de cadera. Artrosis de cadera. Es el desgaste del cartílago que recubre la superficie de la cabeza femoral y o del acetábulo. Este puede deberse a sobreuso, a causas desconocidas o a patologías previas que aceleren su desgaste. En estos casos, se suele optar por el uso de prótesis totales en la cadera. Y estamos ya listos con el doctor Aldía y con este tema interesantísimo de la cadera. Así que vamos a recibir a nuestros invitados. Nos acompaña la señora María Arza. Ella es una paciente que nos va a hablar del tratamiento, del procedimiento y cómo ha cambiado su vida. Recibimos también al doctor Fernando Londoño, médico traumatólogo. Recibimos también a Cristian Pazmiño, nuestro gran amigo. Oiga, gracias de verdad por cómo está mejorando mi hombro antes de esto. Arrancamos con este tema. La cadera, arranquemos con usted, mi querido doctor. ¿Por qué se ocasiona el daño de cadera? ¿Es desgaste o puede ocasionarse por algún tema de debilitamiento de huesos, lesiones? ¿Cuáles son las causas más comunes? Bienvenido. Buenos días con todos y buenos días con la audiencia. La principal causa es degenerativa, ¿sí? Habitualmente estos problemas se presentan, lo común es que se presenten luego de los 60 años. Casos como el de doña María más bien son la excepción de la regla. Y se dan porque en la infancia hay algo que se llama displasia de cadera, que quiere decir que la articulación no se desarrolla de buena manera, y cuando no tiene un tratamiento propicio en la infancia, cuando son bebitos, lo vemos desde los 3 años desde los 3 meses, hasta los 2 años, cuando no se trata bien se termina con una artrosis de cadera, que es el daño del cartílago en la articulación. Y eso es lo que conlleva a estos escenarios en los cuales necesitamos terminar en una intervención quirúrgica, no siempre siendo así, sino existiendo otros tratamientos previos. Pero en el caso, por ejemplo, de doña María, necesitamos ya una intervención como último paso a seguir. ¿Cuál es el protocolo que se realiza antes de esta cirugía? ¿Qué es lo que se tiene que examinar? ¿Qué es lo que está sintiendo el paciente para saber que hay que proceder a realizar este tipo de cirugías? Cuando tenemos un dolor en la cadera, y hay que reconocer que la cadera para nosotros como médicos se representa como un dolor en la zona inguinal, más que en la parte lumbar baja, porque se confunde mucho en los pacientes. Cuando se tiene ese dolor de forma crónica, dificultad para caminar, dificultad para hacer ciertas actividades como ponerse las medias, subir una grada, ya hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque en un principio se puede hacer tratamientos clínicos, fisioterapia, colocación de plasma rico en plaquetas, ondas de choque. Se puede incluso hacer una cirugía mínimamente invasiva, que es una artroscopía de la cadera. Hay algo que se llama pinzamiento femoroacetabular, que se puede trabajar y se puede tratar con una cirugía mínima en un inicio, pero que cuando no lo atendemos a tiempo, cuando lo dejamos pasar, termina ya en una prótesis. Y cuando ya hay una artrosis de cadera avanzada, ya no hay ningún tratamiento que lo solucione. Ya la única solución es intervenir quirúrgicamente y colocar una prótesis de cadera.
Cristian, por favor, ¿cómo es el camino del postoperatorio? ¿Cuáles son los caminos que se toma con el paciente? ¿Cuánto tiempo tarda para que vuelva a reinsertarse quizás a su vida laboral, en el caso de pacientes más jóvenes? ¿Hay un tiempo aproximado? ¿Cuál es el tratamiento? El paciente una vez que, buenos días con todos, primero muchísimas gracias por la invitación. El paciente una vez que ha realizado su cirugía, de manera inmediata empieza con sus procesos de rehabilitación para que pueda reintegrarse a sus actividades normales, logrando de esta manera que el paciente pueda vivir sin dolor, pueda mejorar su estilo de vida. Y pues claro, por esa razón nosotros hemos traído hoy un testimonio fiel de una paciente que ya se realizó su cirugía de prótesis, y pues para nosotros es muy importante que ella nos dé su punto de vista, su valor de cómo fue su cirugía con nosotros, con CIO. Así es, definitivamente eso es súper importante porque muchas veces, claro, la gente dice como después de la cirugía ya no voy a poder hacer las mismas actividades o seguramente se me va a complicar muchísimo más. Aquí tenemos a doña María, ¿verdad? Doña María nos va a contar un poquito su testimonio después de la cirugía, cómo cambió su vida para mejor, me imagino, y también por otro lado, después si me pueden ayudar con esta respuesta sobre el material que se utiliza para que no cause daño, obviamente, al cuerpo. Doña María. El cambio es muy excelente, muy bueno. Me siento feliz porque puedo hacer mi vida normal. Cuéntanos un poquito antes cómo era y ese cambio que ha tenido ahora. Antes, la verdad, antes no podía caminar, no podía subir gradas, me dolía mucho el momento de agacharme. Mi vida no era normal. Prácticamente yo me sentía muy frustrada, como se dice, aislada, porque no tenía una vida normal de vivir sin dolor. Hoy en la actualidad, gracias a los doctores, me siento muy contenta, muy feliz, porque eso es vivir sin dolor, es vivir feliz sin dolor, poder hacer tus actividades que puedes hacer. Eso es, yo les recomiendo que se hagan la cirugía porque mi vida cambió mucho. Qué bueno. Me siento muy bien, me siento feliz, muchas gracias. Qué bueno, gracias, doctor. Y gracias por compartirlo. Doctor Londoño, el caso de doña María es una paciente joven. ¿Qué tipo de procedimiento se hizo con ella? ¿Cuánto tiempo tomó su recuperación? Y la pregunta que quedó sobre la mesa de Cari, ¿qué materiales se deben utilizar en estos procedimientos? A ver, en el caso de doña María es una paciente muy joven, ¿de acuerdo? Doña María hoy cumple un mes, una semana de ser operado. Wow. Poquito. El tratamiento posquirúrgico es... La operamos hoy, mañana está caminando, ¿sí? Camina con un andadorcito durante 15 días, luego un bastoncito y máximo al mes se retira todo, como ustedes la ven. Y la pudieron apreciar, camina ya sin cojear, sin ningún tipo de alteración en la marcha, con tan solo un mes, una semana de cirugía. En cuanto al tipo de cirugía, específicamente doña María, lo más importante es que colocamos un vástago corto. En la explicación previa, el vástago, como lo vieron, es la parte que va en el fémur, ¿sí? Y lo que buscamos es poner un vástago muy pequeñito porque recuerden que la prótesis no es para toda la vida. La prótesis tiene más o menos una vida de 20 a 25 años dependiendo del uso que se le dé, el tipo de prótesis y demás. Luego de ese tiempo vamos a tener que reintervenirla, pero al poner un vástago pequeño lo que hago es que en la segunda cirugía pongo ya un vástago normal. No tengo que hacer una prótesis de revisión que es mucho más grande, más invasiva y más compleja. Otra de las cosas que siempre hay que tener en cuenta es la cabeza femoral junto con algo que se llama inserto. Eso se llama par de fricción. Por ejemplo, más adelante les mostraremos un caso de una paciente de 29 años que por displasia tenemos que operarla. Y a ella, por ejemplo, tenemos que ponerle en vez de metal cerámica. ¿Por qué? Porque hay estudios que hablan de que el metal puede ser teratogénico, entonces en caso de que quede embarazada tuviéramos inconvenientes, por eso se pone cerámica. Entonces hay una serie de cosas que nosotros tenemos que valorar en el momento de operar. Cada paciente es distinto, no es lo mismo operar un paciente masculino que femenino, una paciente de 25 años que un paciente de 65. Entonces son muchos los criterios que debemos ver, pero la recuperación, al margen de lo que nosotros empleemos en la cirugía, la recuperación es como la que ven en doña María. Muy importante lo que nos menciona el doctor en este momento y volvemos siempre a recordar, estar en manos de especialistas, siempre hacerse un chequeo, por supuesto, si puede ser preventivo antes de proceder a la cirugía, también realizar ciertos tratamientos y si ya se tiene que hacer la cirugía siempre realizarlo con especialistas, siempre preguntando mucho, mi querido gordito, para que no queden estas dudas, para que quede totalmente claro y así poder desempeñar su vida de la mejor manera como doña María nos cuenta en este momento. Gracias por haber estado junto a nosotros, definitivamente es un gusto, estos temas son muy pero muy importantes.